Finalmente, SpaceX ha mostrado su nuevo caballo de batalla, el motor Raptor 3, la tercera iteración del motor que impulsa el cohete Starship, más potente, más eficiente y más robusto que nunca. Pero, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué significa esto para el programa Starship? ¿Será este el motor que nos convertirá en una especie multiplanetaria? Los motores de cohete. Máquinas increíbles, con mucho poder, pero muy complicadas de desarrollar y simplificar. Sobre todo por la cantidad de calor que se genera durante la combustión. Y en la mayoría de ocasiones inclusive ese calor supera los límites de los materiales de los que están hechos. Pero entonces, ¿cómo son posibles? Bueno, para no entrar en una explicación que nos podría llevar horas, podríamos resumir que los motores de cohete, así como los de un automóvil convencional, necesitan un líquido refrigerante que los mantiene a temperaturas estables. Pero sabiendo que estos motores pueden alcanzar varios miles de grados en la cámara de combustión, ¿qué clase de líquido refrigerante se utiliza en estos casos? Pues los ingenieros llegaron a la conclusión de que si el motor utiliza un combustible criogénico, ¿por qué no utilizar ese mismo combustible para enfriar el motor? Y es que, por ejemplo, el oxígeno líquido o el metano líquido se encuentran a temperaturas de entre 180 y 210 grados bajo cero, lo que hace que su capacidad de absorber el calor generado por esa misma combustión sea muy alta. Esto ocurre haciendo fluir este combustible por las paredes de la cámara de combustión y de la tobera del motor, para así mantener constantemente una temperatura por debajo de la del derretimiento de los materiales. Esto es lo que se conoce como enfriamiento regenerativo. Y si quieren saber más sobre los diferentes tipos de enfriamiento de motores, les recomendamos que miren este video de Everyday Astronaut donde los explica en gran detalle. Ahora traslademos esto al motor Raptor de SpaceX, el que es hasta ahora el motor cohete más complicado en fabricarse. No solo por ser alimentado por metano a diferencia, por ejemplo, del motor Merlin de queroseno que propulsa al Falcon 9, sino que también tiene un tipo de ciclo de manejo del combustible y giro de las turbinas llamado flujo completo de combustión por etapas, en el que todo el combustible y oxidante se prequeman antes de llegar a la cámara de combustión, así generando la energía necesaria para girar las turbinas. Este tipo de motores no habían salido del stand de pruebas hasta 2019, cuando SpaceX realizó el salto de prueba a 150 metros con el prototipo Starhopper, marcando así la primera vez en la historia en que un motor de estas características movía un vehículo. Pero esto era solo el comienzo, porque el Raptor 1 inició sus pruebas en partes individuales en 2014, seguido de un primer encendido estático del motor completo en 2016, pasando por una larga lista de pruebas, llevándolo cada vez más cerca de los límites del diseño conforme pasaba el tiempo. Y como pueden ver, parecía un árbol de Navidad entre cables, sensores y entre otras cosas. Este motor se utilizó en los prototipos Starship SN4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, además de Starhopper que mencionamos previamente. En todos estos vuelos, SpaceX aprendió mucho de cómo se comportaba este diseño en diferentes condiciones y duraciones de los encendidos, hasta la falla de SN11, el 30 de marzo de 2021, donde por una fuga de metano, un motor terminó explotando, perdiendo así el vehículo por completo. Esto obligó a que SpaceX realizara mejoras sobre la arquitectura del Raptor 1, naciendo así el Raptor 1.5, una mejora con respecto al predecesor. Este contaba con un empuje de aproximadamente 185 toneladas de fuerza. Este se utilizó por primera vez en SN15, el único prototipo de Starship en ser recuperado luego de volar. Luego de esta época, como nosotros le decimos, la odisea suborbital, SpaceX puso el acelerador con la idea de comenzar las pruebas para el vehículo orbital, construyendo así los primeros prototipos de Super Heavy, la primera etapa del sistema Starship. Uno de los más destacados fue Booster 3, el cual realizó un encendido estático con 3 motores Raptor 1.5. Luego vinieron Booster 4 y Ship 20, los prototipos que se suponían que iban a ser los designados para el debut orbital de Starship. Aunque luego de exhaustivas pruebas de encendido estáticos en la Ship 20 y muchas pruebas de carga de propelentes en Booster 4, Elon Musk anunciaba en X que el primer vuelo orbital no será con Raptor 1.5, ya que estaban terminando de desarrollar el Raptor 2, un motor del que se venía escuchando hablar por varios meses.
Este último se mostró mucho más simplificado, liviano y potente, quitando los iniciadores de la cámara de combustión principal, dejando solo los de los prequemadores. Este motor alcanza 230 toneladas fuerza y una presión de la cámara de combustión de 300 bares sostenidos. Esto supuso una mejora del 27% en empuje y rompió el récord de presión de cámara de combustión, antes mantenido por el RD180, motor aún utilizado en el Atlas V de United Launch Alliance. Al principio tenía una tendencia a querer derretirse, particularmente en la garganta de la tobera, donde generalmente la temperatura es máxima. Esto provocó algunos retrasos e inclusive problemas en la línea de producción que luego de un tiempo se pudieron resolver. Mientras todo esto ocurría, el equipo de Starbase construía los prototipos Booster 7 y Ship 24, los que ahora serían los designados para debutar en el vuelo orbital de Starship. Estos serían los primeros en llevar motores Raptor 2 instalados, como había afirmado Elon Musk. Sin entrar mucho en detalles, la campaña de pruebas de ambos vehículos tomó alrededor de 10 meses en completarse, mientras SpaceX aprendía cómo se comportaba este motor en diferentes condiciones, llegando prácticamente a funcionar de manera confiable en un amplio margen de temperaturas y presiones del combustible. Este motor se usó en los vehículos Booster 7, 9, 10, 11 y 12, así como también en la Ship 24, 25, 26, 28, 29 y 30, volando en las primeras 4 misiones de prueba, exceptuando por Ship 26 que se destinó a pruebas terrestres. Pero claro, estamos hablando de SpaceX, que busca romper los esquemas y superar sus diseños constantemente. Y así, después de varios meses de saber que la empresa estaba desarrollando un motor aún más potente, con la idea de simplificarlo todavía más, el día 2 de agosto Elon Musk compartió la primera foto del Raptor 3. Y es que, ¡wow! ¡Es un render! Ni siquiera parece real. Lo mejor de todo es que el motor está completado y listo para probarse en un stand de pruebas. Este motor es un logro sin precedentes en la ingeniería aeroespacial, siendo aún más liviano, mucho más potente y aún más eficiente. Para darles un poco de contexto, hicimos este diagrama donde comparamos los 3 motores, su empuje, su ISP o impulso específico y lo que pesan. El Raptor 1.5 tenía un empuje de 185 toneladas fuerza, ya bastante para ser tan compacto. El Raptor 2 tuvo una mejora considerable de 27% de su empuje, llegando así a las 230 toneladas fuerza, lo cual casi igualaba al VE4 de Blue Origin, con 250 toneladas fuerza, pero este siendo mucho más grande y pesado. El Raptor 3 es una mejora aún más impresionante, siendo un 51% más potente que la primera versión y 22% más potente que la segunda. En términos de eficiencia, la medida ISP es la utilizada en el ámbito de motores de cohete. Esta se mide en segundos. El 1.5 poseía un ISP de 350 segundos, un número muy alto gracias a la gran eficiencia en el quemado de combustible por la arquitectura del mismo. El 2 tuvo una leve caída en ISP, a 347 segundos, porque se agrandó levemente la garganta de la tobera, permitiendo aumentar la cantidad de combustible que fluye y con ello la potencia del mismo. La tercera versión volvió a mejorar en eficiencia hasta los 350 segundos, probablemente porque no se modificó el tamaño de la garganta, aunque esto aún no está confirmado. Por último, pero quizá lo más importante, el peso del motor, junto al peso del hardware necesario en los vehículos. El Raptor 1.5 era bastante pesado comparado con las otras versiones, pesando 2080 kilos y necesitando un agregado de 1550 kilos de hardware en los vehículos. Por ejemplo, el sistema de empuje vectorial, la cubierta protectora y entre otras cosas. El Raptor 2 mejoró mucho en estos términos, pesando 1630 kilos, una mejora de 22% con respecto a su predecesor, y disminuyó el peso de hardware necesario a 1245 kilos, implicando una mejora de 20%. Ahora, el Raptor 3 es todavía más liviano, con un peso de 1525 kilos, siendo 7% menos que el Raptor 2, pero la mejora brutal viene en el peso del hardware, siendo este de tan solo 195 kilos, una reducción del 85%. Esto fue logrado gracias a que este motor no necesita una cubierta protectora, un sistema de supresión de fuego, se simplificaron las conexiones y entre otras muchas cosas, gracias a que el metano, que se usa como refrigerante, ahora fluye por casi todas las paredes del motor, donde los ingenieros colocaron todas las partes sensibles al calor. Todas estas reducciones y mejoras tienen un impacto muy positivo tanto en los boosters como en las ships, ya que tomando en cuenta todos estos factores,
se reduce el peso en seco del vehículo en 40 toneladas, lo cual implica 40 toneladas más que pueden llevarse a órbita. Y eso es simplemente increíble. Starship ha volado solo 4 veces, y en los últimos 3 años SpaceX aprendió y mejoró en cada detalle, creando un vehículo más robusto, más confiable y mucho más capaz, con la mente puesta en un solo objetivo: convertirnos en una especie multiplanetaria. Con el vuelo 5 acercándose, suscríbanse al canal, activen la campana porque desde Frontera Espacial les ofreceremos la mejor cobertura posible de habla hispana, y con imágenes desde el punto más cercano para ver estos lanzamientos. Nos vemos pronto, exploradores de la frontera.